Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Hilda Georgina Silva Magallón, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, cursando ya el último semestre de la licenciatura de Nutrición Aplicada. En esta asignatura, que es Estadía 2, presentaré el último caso clínico a cargo del profesor Rafael Alejandro Chavarría. Muy bien, el caso clínico tenemos como datos generales a una persona de sexo masculino de 60 años de edad, hospitalizado con diagnóstico de neumonía causado por el SARS-CoV adquirido por contacto con un familiar, y refiere que no se ha vacunado por temor a la reacción. En la antropometría tenemos que tiene peso 52, talla 1,62 y con un índice de masa corporal de 19,84, que aparentemente es normal, pero lo tenemos con riesgo de desnutrición tipo 1. Los signos y síntomas que presenta el paciente son fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto, del olfato, dolor de garganta, dolor de cabeza, molestias y dolores, y es un paciente ya con ventilación mecánica con flujo de aire moderado. En antecedentes familiares tenemos a su madre obesidad e hipertensión arterial, a padre con obesidad y diabetes mellitus. No tenemos antecedentes personales patológicos, son desconocidos. Y como diagnóstico médico tenemos que el paciente presenta COVID con neumonía. Ya lo referimos, fue contagiado por contacto con un familiar con la enfermedad y presenta todos los síntomas además de la prueba positiva. En el diagnóstico nutricional tenemos que está en un peso normal pero con riesgo de desnutrición, y se suministra la nutrición enteral por su condición médica y por el riesgo de desnutrición. Bueno, para tener un poquito de antecedentes sobre la enfermedad, pues como todo el mundo estamos enterados en la pandemia del COVID-19, que comenzó en diciembre del 2019, conociéndose como un nuevo coronavirus que es llamado el SARS-CoV, fue identificado como el agente etiológico de una nueva enfermedad determinada COVID-19, la cual abarca un amplio espectro de síntomas, prioritariamente respiratorios, de variedad, de diferente gravedad. Ok, tenemos que esta enfermedad es altamente contagiosa y la globalización hicieron que lo que nunca antes se había visto. En un periodo menor de 2 meses, la Organización Mundial de la Salud pasó a declarar el brote como una emergencia de salud pública mundial. Entonces, bueno, ya en todo este contexto, pues como sabemos, muchísimas personas han sido contagiadas con este coronavirus, y es altamente riesgoso para muchas personas, sobre todo en diferentes condiciones, como lo conocemos con obesidad. Muchas personas tienen alto riesgo incluso de la muerte, ¿no? Porque se complica la situación. Como bien vimos, es un paciente de 60 años de edad, hospitalizado con diagnóstico de neumonía adquirido por contacto con un familiar y no se ha vacunado por temor a la reacción. A su ingreso hospitalario lo tenemos con 52 kilos, con una talla de 1,62. Al segundo día requirió apoyo ventilatorio y sus parámetros son los que se muestran enseguida en esta tabla. Ya vemos aquí la evaluación nutricional, ya habíamos mencionado que tiene riesgo de desnutrición. Como requerimiento calórico inicial se promedian 1.640 kilocalorías considerando 1,5 gramos de proteína,
que esto significa 78 gramos con un volumen inicial de 20 mililitros para la suplementación. Ok, aquí tenemos cómo se estimó el gasto energético basado en la fórmula de Harris-Benedict. Ok, a continuación pues ya vimos lo que se va a suministrar. Esto es lo que será para la dieta enteral. La nutrición enteral, pues como bien sabemos, es un tipo de alimentación que se administra por el aparato digestivo en forma de líquido. Por ejemplo, el consumo de bebidas o fórmulas nutritivas y la alimentación por sonda. En este caso va a ser vía nasogástrica para este paciente. Bien, vamos a suministrar al paciente una infusión continua de 22 horas y agua libre, pasar una hora al término de suministrar esta dieta. Aquí está el producto que elegimos para este paciente. Aquí está la tabla nutricional, lo que aporta cada uno de estos suplementos. Aquí vemos las calorías, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. En base a esta información nutrimental es que hemos elegido 4 de estos suplementos que en total nos van a dar un promedio de 1600 calorías con un aporte de 80 gramos de proteína, que es lo más aproximado de lo que nosotros promediamos, 180 gramos de hidratos de carbono y 62 de lípidos. Aquí tenemos el agua que tienen estos 4 frascos, son 556, lo cual tenemos que anexar 484 para dar un volumen total de 1040 y además vamos a adicionar 20 gramos de fibra. Ok, aquí tenemos en lo que podría ser una alternativa al no tener suplementos, como lo vimos igual en esta asignatura y en otras pasadas, tenemos la opción de suministrar al paciente una dieta artesanal, que es una mezcla que se hace con alimentos reales. Promediamos lo mismo, los cálculos para las kilocalorías, los macronutrientes. Entonces se va a preparar de esta forma, con esta distribución de equivalentes. Esas son las verduras, frutas, todo lo que se va a mezclar en la fórmula para suministrarla igual de 22 horas continuas. Es que se va a estar suministrando esta dieta artesanal. Aquí vemos los alimentos que se eligieron para preparar esta mezcla artesanal enteral. Todo esto pues se va a licuar para tener una mezcla para suministrar. Ok, aquí tenemos que es preferentemente siempre la vía enteral frente a la parenteral por todas las complicaciones, ventajas y desventajas que estuvimos localizando, pero siempre es primero como primera opción la nutrición enteral. Aquí, como vimos, para este paciente va a ser por una sonda nasogástrica, que son las recomendaciones para poder suministrar. Aquí tenemos diferentes formas del requerimiento energético para pacientes con este padecimiento y el proteico. Estos fue lo que consideramos para nosotros poder suministrar la dieta enteral. Por último, pues tenemos las recomendaciones para un paciente con soporte nutricional de COVID, que como podemos ver durante la fase aguda, la alimentación debe iniciarse con dosis bajas de nutrición enteral definida como hipocalórica e ir poco a poco avanzando lentamente la dosis hasta llegar a la dosis recomendada. Necesitamos ir viendo la evolución del paciente
Aquí tenemos lo que recomiendan de energía de 15 a 20 kilocalorías por kilo y de los proteico, de la ingesta proteica de 1.2 a 2 gramos. Esto también se debe de ir monitoreando y se debe de ir viendo la evolución del paciente. Debe usarse una fórmula enteral polimérica, que fue lo que nosotros también consideramos para este paciente. Y a medida de que el estado del paciente mejore, eh, se debe considerar la adición de fibra, que fue también lo que hicimos. Y bueno, esas son las recomendaciones generales para pacientes con este padecimiento. Por último tenemos la bibliografía, que fue donde nos basamos para dar brevemente una explicación de este caso clínico para el paciente. Toda esta información se recopiló pues de todas estas referencias. Pues muchas gracias por su atención y muchas gracias por todo su apoyo.